Ortaya çıkandan değil, çıkmayandan kork hayatta. Bakın kimse zarar görmeyecek. Ne bebek ne de anne. Benim gördüğümü umarım bir gün sen de görebilirsin. Ne olursa olsun aklıma geliyor işte. Ya her şey farklı olsaydı diyorsun. Eğer ortaya çıkacak şey yakıp kül edecekse her yere, gizli kalması daha iyi değil mi sence? Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yalu Çapkını? ¿Cómo regresó Fuat a la serie? ¿O Fuat no está realmente muerto? ¿Qué pasará a continuación en la serie? ¿Qué sorpresas les esperan a Seyran y Ferit? ¿Habrá un salto temporal en la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que quieran que Ferit y Seyran sean siempre felices, no olviden darle me gusta a nuestro video para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, finalmente se produjeron los cambios esperados. Las historias de muchos personajes que se incorporaron a la serie al inicio de la temporada terminaron y abandonaron la serie. Sinan finalmente fue capturado por la policía, y él y su familia se despidieron de la serie. Entonces la historia de Sinan y su familia ya terminó, y no estarán en la serie de ahora en adelante. La despedida de Diyar se produjo antes de lo esperado, y se convirtió en un nombre más que abandonó la serie. Asimismo, la historia de Diyar y su familia llegó a su fin. Así terminó la historia del personaje de Diyar en la serie. La salida de personajes como Sinan y Diyar, que componen la mayor parte del guión de esta temporada, es también una señal de la reestructuración de la serie. Entonces, comienza una era completamente diferente en la serie. Con la salida de estos personajes, ahora veremos una historia diferente. Si bien Seyran y Ferit comienzan a acercarse como antes, por otro lado se producirán acontecimientos sorpresa. De hecho, vimos uno de estos desarrollos sorpresa en este último episodio. El personaje de Fuat, el hermano mayor de Ferit, fallecido en el trágico accidente de la primera temporada, regresó en el último episodio. Esta situación creó un gran signo de interrogación entre la audiencia. ¿No está realmente muerto Fuat? En realidad, Fuat está realmente muerto. Como se vio en el último episodio, Fuat regresó para apoyar a Ferit y por el bienestar de Ferit. Pero claro, Fuat aparecerá en la serie como el sueño de Ferit, para que no pueda saltar de su tumba, porque vimos que realmente murió. El regreso de Fuat, como dije, en realidad permitirá que el personaje de Ferit se recupere y tome mejores decisiones. Por eso podemos decir que el regreso de Fuat fue bueno. Al mismo tiempo, el personaje de Fuat no regresó a la serie como actor invitado, es decir, durante algunos episodios. Doğukan Polat, quien interpreta al personaje de Fuat, se reincorporó al elenco de la serie. Esto significa que Fuat permanecerá en la serie por mucho tiempo. Esta fue la mayor sorpresa en este último episodio. En resumen, el regreso de Fuat será bueno para Ferit, y Ferit tomará mejores medidas tanto con respecto a Seyran como a su familia. Podemos decir que ha comenzado una nueva era en la relación entre Seyran y Ferit. Mientras Seyran continúa manteniendo una postura distante para estar seguro de los sentimientos de Ferit, la confrontación de Ferit con el sueño de Fuat lo lleva a un punto más emocional. Aunque Seyran está decidida a controlar su propio destino en este proceso, la intensidad emocional de Ferit y la evolución de Fuat pueden crear un punto de inflexión en su relación. En este episodio, Ferit expresará abiertamente sus verdaderos sentimientos a Seyran por primera vez. Ahora que Diyar está fuera de escena, Ferit tomará medidas más claras contra Seyran. Tras la marcha de Diyar, Seyran abrirá ahora todas sus puertas a Ferit. Así, creo que ahora tendrán lugar las esperadas escenas de Seifer. En este punto, sería bueno tener un breve salto en la serie, porque para no volver a repetir la boda de Seyran y Ferit y no aburrirnos,
es posible que haya un breve salto temporal en la serie. Entonces, incluso si Seyran y Ferit se vuelven a casar, es posible que esta boda no se muestre. En resumen, pueden manejar el evento matrimonial con una ceremonia nupcial para que el evento nupcial no destaque demasiado. De esta forma nadie se aburrirá de ver bodas una y otra vez. Con el evento de matrimonio teniendo lugar, creo que ahora comenzarán los tan esperados eventos del embarazo. Además, quedará claro cuándo tendrán lugar eventos como el embarazo y el bebé de Seifer, cuando quede claro si habrá una temporada 4 o no. Al mismo tiempo, según algunos informes, se dice que nos espera una gran sorpresa en el episodio 100 de la serie. Por supuesto, todavía quedan más de 10 episodios hasta el episodio 100. Por tanto, aún no se sabe cuál será la sorpresa en el episodio 100. ¿Qué pasará a continuación en la serie? Las separaciones y el nuevo orden de la serie aportaron un nuevo aliento a la historia. La relación de Seyran y Ferit se complicará con el regreso de Fuad y la entrada de nuevos personajes. La gran sorpresa del episodio 100 será decisiva para el futuro de la serie. Creo que si Seyran y Ferit verán un final feliz, seguirá manteniendo vivo el interés de la audiencia. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿cuál crees que podría ser la sorpresa en el episodio 100? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yalu. Zapkuna no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.